Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Para nosotros un placer llevarles a ustedes toda la información del primer poder de la República. Como siempre, para servirles, Rosibel Barrantes. Estos son nuestros titulares. Contraloría apuesta a que más instituciones se salgan de la regla fiscal. Archivan proyecto para vender el Banco de Costa Rica. Fundador del Partido Progreso asegura que desde el 2021 se hablaba de estructuras paralelas. Recomiendan declarar el Museo de los Niños como institución benemérita de la niñez y reconocen aportes de limonenses a la cultura del país. La Unión de Cámaras del Sector Empresarial Privado destacó como funcionario público del año al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez. Dicha distinción se dio en el marco de la celebración del 50 aniversario de la creación de la UCAEP. Álvaro Jenkins, presidente de dicha institución, indicó que Arias es un funcionario de amplia trayectoria y de alta negociación. Creo que es una persona que cuesta encontrar un político que sepa de todos los temas nacionales y que al mismo tiempo ha sido empresario durante toda su vida, y que eso lo hace un político diferente porque también conoce todos los problemas del sector empresarial. Sabe lo que es pasar ratos buscando plata para pagar las planillas, sabe lo que es pasar noches largas porque no trabaja la empresa, porque hay problemas por la pandemia. Así que, don Rodrigo, para mí realmente es un honor y una satisfacción dedicarle hoy como el funcionario del año 2022-2023. Así que muchas gracias, don Rodrigo. El presidente legislativo agradeció el gesto de la UCAEP. Señores compañeros y compañeras diputadas que me acompañan hoy acá, que son parte de lo que hemos logrado todos juntos. Sin el esfuerzo de todos no tendría yo ese premio. Me encuentro ante ustedes agradecido por la invitación que me hacen para celebrar el 50 aniversario de la Unión de Cámaras. Más aún, debo confesarlo, me siento profundamente conmovido por esta distinción con la que me honra esta tarde, particularmente porque proviene de una organización no solo comprometida con los más altos valores del desarrollo y progreso nacional, sino con la que me han unido lazos por estos 50 años. Creo que recuerdo muy joven, ya hace muchos años, cuando fui fiscal de la junta directiva, de las primeras juntas directivas de la Unión de Cámaras, y también recuerdo después cuando, siendo ministro de la Presidencia en 2 oportunidades, tuve una excelente relación de diálogo permanente con el sector empresarial representado en la Unión de Cámaras. En actividad participó el presidente de la República, Rodrigo Chávez. En el marco de la celebración de los 50 años de creación de la Unión de Cámaras de Costa Rica, los jefes y jefas de fracción participaron en una mesa de discusión sobre temas de reactivación económica. La diputada Katia Rivera, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, explicó que ha sido dificultoso plantear una agenda porque el Poder Ejecutivo se estrena en el gobierno. Todavía falta muchísimo en consolidar una vía de acciones hacia el tema de reactivación económica. Lo que sí puedo valorar positivamente es precisamente esa apertura al diálogo y a esa construcción por parte de las distintas fracciones legislativas a poder llegar y construir sobre diferencias. Daniela Rojas, jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana, resaltó la presentación de importantes proyectos para el país, pese a que solo han tenido el control de la agenda legislativa por 3 meses. No hemos podido avanzar en iniciativas
que han presentado las diferentes fracciones. La fracción que represento, por ejemplo, hemos presentado un proyecto para autorizar el teletrabajo en el extranjero, para ampliar los beneficios a los nómadas digitales, promoción y regulación de microcréditos, que son proyectos importantes para el país, pero que hasta el momento no han avanzado lo suficiente por la falta de convocatoria en estos meses que le ha tocado al Poder Ejecutivo y que no ha podido avanzar entonces en las comisiones. Eli Fensay, jefe del Partido Liberal Progresista, señaló que han aprovechado el tiempo para encontrar puntos de coincidencia entre las fracciones en estos 10 meses de labor. En el pasado se ha visto la función legislativa o la labor legislativa como un tema de números, de cantidades. Se valora el desempeño legislativo por la cantidad de leyes aprobadas y no por la calidad, y se ha promovido una especie de carrera para llegar y ser el primero en presentar el proyecto de ley, y bueno, sí, tenemos centenares de proyectos de ley que hemos ido revisando poco a poco, que no agregan nada, o más bien agregan más obstáculos, ¿verdad? Entonces, rescatar de ahí lo que ha quedado bueno del pasado para poder avanzar en estos 10 meses ha sido parte de la labor que hemos hecho. El coordinador de la bancada de Nueva República, Fabricio Alvarado, agregó que se trabaja en construir una legislación que permita la reactivación económica. Todos tenemos claro que el desempleo es uno de los grandes problemas y todos tenemos claro también que la empresa privada es precisamente la generadora de empleo y por ello es que debemos generar las condiciones de competitividad y en esa línea hemos venido trabajando. Creo que uno de los mayores aportes que esta Asamblea Legislativa le ha dado al país fue que no más iniciando nuestro trabajo nos acordamos entre las fracciones legislativas crear 3 comisiones específicas, que son la Comisión de Reforma del Estado, la Comisión de Energía y la Comisión de Educación, que están atendiendo desde el punto de vista de proyectos de ley, pero también desde el punto de vista del diagnóstico de lo que está sucediendo en el país y cómo podemos abordar las problemáticas en estos 3 temas en particular para hacer avanzar nuestro país. Y finalmente, la oficialista Pilar Cisneros indicó que pese a ser una bancada pequeña y nueva, se ha avanzado mucho pese a la crítica. Lo difícil que es construir a partir de las diferencias, francamente, muy difícil. Y uno como diputado oficialista pasa moreteado un día sí y al otro día también. Y al principio yo me lo tomaba muy personal y después aprendí a no tomármelo tan personal y a ver a los compañeros con otra cara para poder avanzar. Y yo considero que hemos avanzado mucho, a pesar de las críticas y a pesar del proceso de aprendizaje. Francamente, a mí me parece que la aprobación de los eurobonos, 5.000 millones de dólares, a ningún gobierno le habían dado esa posibilidad, por unanimidad, ¿verdad? Eso es algo absolutamente insólito. Y se logró efectivamente a base de mucha persistencia, de mucha negociación, y creo que de un magnífico trabajo de la ministra de la Presidencia, que le voy a pasar la brocha hoy en esta actividad. Pero aparte de eso, vea, se han aprobado bastantes proyectos muy importantes. En la cita se anunció que el proyecto de regla global que se propondrá a la corriente legislativa incluirá las rentas pasivas extraterritoriales para evitar la competencia desleal dentro del régimen tributario, además de 2 proyectos de ley que requieren aprobarse, que ya se encuentran presentados, entre ellos el de intercambio de información tributaria y el de la definición de establecimiento permanente, para salir de la lista gris de países que no cuentan con lineamientos en buenas prácticas fiscales. Contraloría General de la República se opone a que más instituciones salgan de la regla fiscal. Niveles lesivos de endeudamiento y una situación financiera crítica fueron parte de los señalamientos realizados por la Contralora Marta Costa ante los diputados de la Comisión de Hacendarios, donde enfatizó que esta institución se opone a que se realicen más exclusiones de la regla fiscal. Según la Contralora, este proyecto que se encuentra bajo el expediente 23.330 no resuelve el problema de fondo y no fue diseñado con visión integral de mediano y largo plazo, lo que retrasaría la salida del país de una situación más gravosa. Entonces no estaríamos de acuerdo en más exclusiones, nosotros sí estaríamos de acuerdo en que se analice de manera integral, posiblemente si Bomberos tiene finanzas sanas, como usted menciona, pues no tendría que aplicar la regla fiscal bajo un rediseño con esas características. A esta aseveración se unió el diputado Eli Fensay, quien señaló que este proyecto debería de ser archivado. La ministra
de la presidencia me han regañado porque nos han pedido a los jefes de fracción la lista al niño de lo que queremos incluir o excluir de este proyecto. Yo no tengo lista al niño, yo creo que mi lista al niño es quitar todo lo que está en ese proyecto. A pesar de la posición negativa de la Contraloría a que más instituciones se salgan de la regla fiscal, sí indicó que está de acuerdo en que se realice un proyecto integral. Constitucionalista no ve necesario modificar inmunidad de los supremos poderes y presidentes de la Corte y del Tribunal Supremo de Elecciones dan su posición al respecto. Para el constitucionalista Fabián Bolio, no es necesaria una reforma a la Constitución como lo establece el expediente 21.571 para modificar el artículo 110 de la Carta Magna, relacionado con la eliminación de la inmunidad de los miembros de los supremos poderes. A su criterio, lo que se requiere es una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. Después de conocer uno de los actos más importantes, o de los capítulos más importantes, que es conocer de la posible suspensión de derechos y garantías, e inmediatamente se entra a conocer este tema, en las sesiones legislativas se conocerían estas acusaciones al inicio de las sesiones, porque ya sabemos que, salvo lo que ocurrió lamentablemente durante la pandemia, ¿verdad?, que suspendieron nuestros derechos y garantías sin intervención de la Asamblea Legislativa, como dice la Constitución, por decretos del Poder Ejecutivo, inmediatamente después se conoce esta materia, sería muy poco el tiempo necesario para la Asamblea Legislativa para llegar a una conclusión de si levantan o no el fuero de inmunidad, ¿verdad? La propuesta establece que el diputado no es responsable por sus opiniones que emite en la Asamblea. Durante las sesiones no podrá ser arrestado por causa civil, salvo autorización de la Asamblea o que el diputado lo consienta. Desde que sea declarado electo propietario suplente hasta que termine su periodo legal, no podrá ser privado de libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido suspendido por la Asamblea. No surte efecto en el caso de que el delito tipificado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y los delitos contra los deberes de la función pública, así como en el caso de flagrante delito o cuando el diputado la renuncie. Sin embargo, el diputado que haya sido detenido en flagrante delito será puesto en libertad si la Asamblea lo ordenare. Las limitaciones a la inmunidad establecidas en el artículo también se aplicarán a los miembros de los supremos poderes. La diputada Carolina Delgado aseguró que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cambios. Tanto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, como la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, se manifestaron en contra del expediente 21.571, reforma del artículo 110 de la Constitución Política, eliminación de la inmunidad de miembros de los supremos poderes investigados por delitos de corrupción. Consideramos que no es necesario. No vamos a creer, no vamos a pensar que la inmunidad que tienen los diputados, la inmunidad que tienen los miembros de los supremos poderes impide juzgarlos. No, la posibilidad de juzgarlos está prevista en la misma Constitución y en las leyes procesales penales. Están previstas, es ahí. Lo único es que hay que pasar por un filtro, precisamente para evitar esas acciones, digamos, de mala clase. En el caso específico del levantamiento de la inmunidad de un miembro del Supremo Poder, la propia Constitución establece el procedimiento, ¿verdad?, mediante el cual se puede levantar el fuero de inmunidad y de prerrogativa constitucional. Los integrantes del Poder Legislativo pueden, no solamente en relación con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o no solamente en relación con los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que en relación con sus propios compañeros, diputados y diputadas, tiene una protección para que los integrantes del Poder Legislativo estén libres de intromisiones o presiones espurias de otros titulares públicos, para evitar que se limite injustificadamente el control político que ejerce el órgano legislativo y para impedir que la voluntad soberana del pueblo se vea frustrada mediante el condicionamiento del accionar de sus representantes.
La iniciativa establece que el diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea durante las sesiones, no podrá ser arrestado por causa civil, salvo autorización de la Asamblea o que el diputado lo consienta. Esta inmunidad no sufre efecto en el caso de delitos tipificados en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito y los delitos contra los deberes de la función pública, así como en el caso de flagrante delito o cuando el diputado la denuncie. Sin embargo, el diputado que haya sido detenido en flagrante delito será puesto en libertad si la Asamblea lo ordenara. Las limitaciones a la inmunidad establecidas en este artículo también se aplicarán a los demás miembros de los supremos poderes. Ante la pregunta del diputado Alejandro Pacheco si es necesaria la reforma constitucional, el presidente de la Corte afirmó que no es necesaria. Archivan proyecto para vender el Banco de Costa Rica. Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos enviaron al archivo el expediente 23.331, Ley de Venta de Conglomerado Financiero del Banco de Costa Rica. El legislador Gilberto Campos señaló que está de acuerdo con la venta del banco, pero no en la forma como estaba redactado el proyecto enviado por el Ejecutivo. Para el Partido Liberal Progresista es urgente hacer una revisión de muchos activos que tiene el Estado. Y en el caso de la venta del Banco de Costa Rica, ciertamente nosotros habíamos planteado desde la campaña electoral la necesidad de establecer la venta del banco. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con un proyecto tan mal hecho como el presentado. Y por supuesto que ante esa situación nos vemos forzados y obligados a votar en contra de este proyecto. Sin embargo, sí creemos que es necesario que el país haga una revisión no solamente de instituciones como el Banco de Costa Rica, sino muchas otras que efectivamente le están generando cargas significativas a los costarricenses. Por su parte, la presidenta de la comisión, la diputada Vanessa Castro, comentó que el proyecto presentaba inconsistencias. La fracción del Partido de Unidad Social Cristiana incluso lo manifestó públicamente, estar opuesto a este proyecto de ley en particular del Banco de Costa Rica, de la venta del Banco de Costa Rica, mostraba para nosotros y evidentemente tenía una serie de inconsistencias el proyecto en sí. La propuesta de ley autoriza al Poder Ejecutivo a realizar la venta, sea total o parcial, de los activos y pasivos del Banco de Costa Rica, su sociedad subsidiaria, su marca y su extinción como institución autónoma a partir del momento de la venta total y esta sea eficaz y válida. El voto para archivar el expediente fue unánime. Fundador del Partido Progreso asegura que desde el 2021 se hablaba ya de estructuras paralelas. José Eduardo Vargas, fundador del Partido Progreso Social Democrático, aseguró ante los diputados de la Comisión Investigadora de Partidos Políticos que desde noviembre del 2021 se hablaba de una estructura paralela. Además, que a lo interno del partido se conversaba de una relación sentimental entre la hija de un candidato a diputado y el candidato a la presidencia. Esto ante la consulta del legislador Francisco Nicolás. Usted dijo acá que había una relación sentimental entre doña Sofía Agüero y don Rodrigo Chávez. Yo lo que dije fue que esos eran los comentarios que se daban en el partido, no que me constara, fui muy claro en que no me consta. ¿Usted puede explicarse por qué la presión de don Rodrigo Chávez para poner a don Waldo Agüero en el tercer lugar de la nómina por San José? Yo nunca lo entendí porque se pusieron a personas que no tenían nada que ver con el partido, pero sí sé que una de lo que originó que cambiaran las personas que iban para diputados siendo delegados fue el hecho de que no le quisimos dar el apoyo a algunos delegados, que fue muy claro, a don Rodrigo Chávez. Es decir, don Rodrigo trató de implantar en la nómina original que ustedes habían pactado al interior del Partido Progreso Social candidatos de su propio gusto. Para Vargas, a su criterio, existieron varias estructuras paralelas dentro de la campaña que llevó a Rodrigo Chávez al poder, que van desde dinero recibido por el fideicomiso Costa Rica Próspera, dinero de ciudadanos chinos y el dinero que manejó la hija del legislador Waldo Agüero. Por su parte, el diputado Ariel Robles consultó sobre el fideicomiso Costa Rica Próspera. Cuando usted habla de fondos de procedencia desconocida, ¿a qué se refiere? ¿Son esos fondos los que vienen del fideicomiso Costa Rica Próspera? Ok, aclaro ese punto. Primero que nada, tengo que aclarar que yo no presenté denuncias, yo presenté solicitudes de investigaciones penales, porque yo no comparto la ideología de Rodrigo Chávez de culpar a la gente violándole sus derechos, como lo ha hecho en este gobierno. Yo lo que hice fue solicitar investigaciones debido a las anomalías de las finanzas del partido que ya me doy cuenta en noviembre. ¿Cuáles anomalías? Bueno, Eric Quesada, más de 150 millones de procedencia, de dudosa procedencia,
ameritaba una investigación. Vargas aseguró que recibió amenazas de muerte y fue despedido. El diputado Daniel Vargas consultó sobre las amenazas. El fundador de la agrupación aseguró que no puede dar nombres debido a que la investigación está en el Ministerio Público. Usted afirma vehementemente que las amenazas de muerte vinieron de miembros del partido. ¿Puede decirnos con nombres y apellidos quiénes, por favor? Ok, le aclaro. El Partido Progreso es una estructura muy grande. Como constató el Ministerio Público, no yo, la persona que denunciaba lo hacía con publicidad del Partido Progreso, con la imagen del Partido Progreso, y las amenazas eran reales. ¿Quién hizo esa investigación? El Ministerio Público. Los diputados también recibieron en audiencia a Adriana María Brenes, exsecretaria general del Partido Progreso Socialdemocrático. Brenes resaltó que dentro de su accionar no tuvo acceso a los libros de actas y se le presentaron dudas sobre el financiamiento. Además, que se le pidió firmar 1000 bonos en blanco. El congresista Jorge Dengo consultó si los fondos del fideicomiso Costa Rica Próspera se utilizaron en la campaña. A su criterio, el Partido Progreso Social Democrático hizo uso de una estructura paralela para el financiamiento de la campaña electoral que recién pasó. No me corresponde a mí decir, ni bajo mi criterio, si es una estructura paralela o no lo es. Sin embargo, de eso le corresponde al tribunal y pues a los entes que están realizando la investigación. Pero usted hizo una denuncia. Sí, por irregularidades que observé, sin embargo no puedo afirmar si es una estructura paralela o no. Los legisladores también aprobaron una moción para llamar en audiencia a Leonel Baruch. Ganaderos buscan la reactivación económica en Guanacaste. Empresarios ganaderos se presentaron ante la Comisión de Guanacaste buscando apoyo para la reactivación económica de la provincia por medio de una feria internacional. La crisis ocasionada por el gobierno de Nicaragua con el cierre de la Expica, que era la actividad relacionada con el sector, abrió una oportunidad para que la feria ganadera se realice de manera internacional. Así lo indicó Isaías Rivas, presidente de la Cámara de Ganaderos de Liberia. Esta vez se nos presenta la oportunidad de elevar nuestra feria a nivel internacional y la vamos a aprovechar. Por eso el espacio y el apoyo a la comisión. Hemos tocado la puerta al gobierno en el sentido que esto es reactivación, esto hay que aprovecharlo. La diputada liberacionista Alejandra Larios resaltó la importancia de este tipo de plataformas para exponer los beneficios en la economía regional. Sí es una vitrina muy importante para el sector ganadero y agrícola también, por la exposición que se hace, por las diferentes charlas que dan y cómo eso atrae al sector. Los congresistas coincidieron en la importancia de generar más recursos y encadenamientos productivos. Además, felicitaron a los organizadores por la iniciativa con su enfoque de protección al ambiente. Al finalizar, los miembros de este foro redactaron una moción para que el gobierno declare de interés público la feria ganadera. Activista pide la regulación responsable del consumo del cannabis. Liria Morales Ramírez, activista y representante de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas, pidió a los legisladores de la Comisión de Ambiente avanzar con la aprobación del expediente 23.383, que busca el control y regulación de cannabis para uso recreativo. Morales Ramírez denunció el estigma y la discriminación que viven las personas consumidoras de drogas, así como la violencia policial. Pues somos personas que usamos drogas y somos miembros de la sociedad y como tal merecemos respeto y que nuestros derechos sean validados, ¿verdad? La activista se mostró a favor de la regulación responsable técnicamente, ante lo difícil que es en la actualidad conocer la cantidad de THC y CBD que traen los productos, y pidió respetar los derechos humanos de las personas consumidoras de drogas. Ante una consulta del diputado Frente Amplista Ariel Robles, la experta resaltó que en la actualidad no se da un resguardo a la salud pública de los consumidores. Usar cannabis de dudosa procedencia y además que viene con pesticidas, agroquímicos y demás, por supuesto que no se está resguardando la salud pública, ni se está siendo responsable como Estado, ¿verdad?, al negar, ¿verdad?, y ocultar una realidad que existe, ¿verdad?, y es que las personas que usamos cannabis existimos y
¿verdad? Sin embargo, no hay o sea, al estar en el mercado ilegal, no hay una regulación de parte del Estado, ¿verdad? Ni el Estado como tal se hace responsable, por lo tanto no se está resguardando la salud pública. La comisión continuará con el análisis de dicha iniciativa a fin de remitir la recomendación final. Recomiendan declarar el Museo de los Niños como institución benemérita de la niñez. Declarar el Museo de los Niños como institución benemérita de la niñez costarricense es el objetivo del proyecto 23.332 que dictaminó favorablemente la Comisión de Juventud. La diputada proponente, junto a otros legisladores, Vanessa Castro, aseguró que son justo y necesario el reconocimiento por la labor educativa y cultural que ha venido realizando la institución por más de 28 años. El Museo de los Niños se ha destacado por construir espacios para el deleite, educación y formación de la niñez, sus familias, compartiendo el conocimiento con millones de menores que han visitado sus salas interactivas. Se encuentra en la antigua Penitenciaría Central de San José y fue construida en 1905. Lo que antes fue un lugar de dolor, hoy brinda sonrisas. El 27 de abril de 1994, bajo el liderazgo de Gloria Bejarano, primera dama durante el periodo de 1990-1994, se dio la inauguración del Complejo Cultural Costarricense de Ciencia y Cultura, sede del Museo de los Niños. El texto pasa ahora al plenario legislativo para lo que corresponda. Solidaristas piden a diputados fortalecer y actualizar la actividad. El movimiento solidarista abogó ante los diputados de la Comisión de Sociales para que dictaminen el proyecto 22.980, que fortalece las asociaciones después de 75 años de creado. La intención es evitar que sean supervisadas por la SUGEF por ser organizaciones sociales y no entidades financieras. Además, propone que sean organizaciones de interés social intervenidas por el Ministerio de Trabajo cuando exista algún peligro de los ahorros de los solidaristas. Hay una resolución de la Sala Constitucional, y tal vez me imagino que la conocen y se puedan referir a eso, en donde indica que los entes con fines privados no pueden tener declaratoria de interés público, de utilidad pública, perdón. Lo que sucede es que la figura legal no es la que tal vez estemos pensando como empresa privada, sino organización social, que es diferente. Por nuestra naturaleza somos de fondos privados, cuando por ejemplo en mi caso, que soy de una entidad universitaria pública, al trasladarse los fondos se convierten en fondos privados, pero no deja de ser de interés público. El proyecto en estudio de la Comisión también busca que pase a un 5% la cantidad de asociados para integrar una solidarista y que tengan 15 años como mínimo. Expertos aseguran que producción nacional de arroz ha disminuido. Los diputados de Asuntos Agropecuarios recibieron en audiencia a los representantes de la Corporación Arrocera Nacional. Fernando Araya, director ejecutivo de Conarroz, señaló que hay una reducción en la siembra de un 25%. La reducción se da principalmente por el aumento de los costos de producción. En cuanto al último precio emitido por el MEIC, al derrogarse la fijación del mismo, se pasa a precio de mercado y esto genera una reducción de un 24% afectando a los productores nacionales. En cuanto al precio, del último precio que emitió el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que eran 27.253 colones por saco que producido por nuestros agricultores, al derogarse, el precio pasó a un precio de mercado. Y el precio de mercado es básicamente lo que le cuesta a la industria importar arroz en granza puesto en planta. Los dos puestos en planta, básicamente el precio que se está ofreciendo por una buena cantidad de las industrias es 20.579, 20.500, 21.000. Algunas han ofrecido 24.000 colones y el programa PAI compró a 27.000. Pero entonces estamos viendo que ha habido una reducción de un 24% en el precio de mercado de pago al productor nacional. Esto básicamente pues lo pone en una situación de un pago no justo por su producto. La legisladora del Partido Liberal Progresista, Katia Cambronero, consultó sobre los trabajos elaborados por Conarroz y la caída en la producción. La diputada cuestionó el trabajo realizado por la corporación. Sobre esto, Araya comentó que se tienen propuestas de mejora.
¿Cuáles han sido las acciones reales de Conarroz? Porque la Corporación Arrocera Nacional fue creada justamente para lograr una participación equitativa y para buscar el desarrollo económico, ¿verdad? Y la competitividad. El legislador oficialista Alexander Barrantes le dijo a los funcionarios de Conarroz que no llegaron a la comisión para felicitarlos por su labor. Yo en este caso creo que ustedes vienen acá a esta convocatoria y no precisamente para felicitarlos. Yo más bien quería reclamarle, o por lo menos recordarle el papel que debería estar realizando Conarroz con respecto a los rendimientos. En Costa Rica, mire, me hablan de un 4 punto y algo de rendimientos como un logro, después de rendimientos y los que normalmente han habido aquí, que son de 3 punto y algo toneladas por hectárea, donde el promedio del rendimiento mundial es de 7.7 toneladas por hectárea. Entonces, resulta que se reclama la protección del 37% de los impuestos que se bajaron a 3.5, los impuestos de importación. Resulta que esto lo que nos está diciendo es que nosotros no estamos siendo sostenibles ni eficientes en la producción arrocera. Los funcionarios de Conarroz se presentaron ante los diputados de la Comisión de Agropecuarios como parte de una serie de mesas de trabajo sobre el tema del arroz. Reconocen aportes de limonenses en la cultura nacional. El plenario legislativo reconoció el aporte al país de 2 distinguidos ciudadanos limonenses al otorgarles un lugar de honor en la Asamblea Legislativa. Walter Ferguson, padre del calipso costarricense y auténtico artista que representa la cultura afro-costarricense, quien a sus 103 años ha dejado una huella indeleble en el acervo musical nacional e internacional, fue declarado como ciudadano de honor. La diputada liberacionista Catherine Moreira celebró la aprobación de esta distinción. Estoy segura que Mr. Gavitt, al recibir esta noticia allá en su amada Cahuita, dibujará una sonrisa en su rostro al saber que el país le agradece su ingenio y su creatividad, con la cual deja una huella indeleble en toda Costa Rica y en la música internacional. Espero que esta misma noche don Walter Ferguson pueda cantar desde la comodidad de su hogar ese tema titulado Cahuita is a Beautiful Place. Gracias por tanto aporte a nuestra identidad cultural, Mr. Gavitt. Sin duda, usted es un ciudadano del cual Costa Rica se debe sentir orgulloso. Igual, por su aporte en favor a la educación limonense, los esfuerzos por resolver los problemas comunales, la defensa de las mujeres y por rescatar, fortalecer y mantener vivos los valores afrocaribeños, los diputados declararon con la ciudadanía honorífica a la exdiputada del periodo 1986-1990, Marcel Taylor Brown. La subjefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, María Marta Carballo, resaltó los aportes de la ex legisladora en el país. Ella ha logrado revivir las costumbres y tradiciones junto a otros líderes comunales de la provincia y forman el Comité Cívico Cultural de Limón, cuyo lema es Back to the Roots. Por su lucha incansable por rescatar las raíces limonenses, aceptó el compromiso con el tema de la etnicidad desde 1999 hasta la fecha, de ser la coordinadora general del Comité Cívico Cultural del Grupo Étnico Negro Limón, que fue creado para permear en la sociedad costarricense de la importancia de rescatar, fortalecer y mantener los valores afrocaribeños. Ambos retratos deberán ser develados y colocados en el salón respectivo, junto a otros ciudadanos que han recibido tal distinción. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este recorrido por el acontecer legislativo. Nos vemos la próxima semana. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.